29 de noviembre. ¿Qué va a pasar el 29 de noviembre? Digamos, lo más concreto que va a pasar el 29 de noviembre es que desde esa fecha o a partir del 30 de noviembre el SRI ya no va a dar las famosas autorizaciones para la emisión de los bloques de factura físicos. Correcto, A partir de, hasta el 29 de noviembre se va a dar autorizaciones. El 30 de noviembre ya no habrá autorizaciones para la emisión de bloques de factura físicos porque ya es obligatoria la facturación electrónica. ¿Quiénes están obligados? Que eso también es importante. Están obligados todos aquellos con ventas mayores a $20,000 al año. Como personas naturales. A eso voy. Quienes estén vendiendo menos de $20,000 al año y que son considerados dentro del régimen RIMPE como negocios populares, ellos son los únicos exentos de no emitir facturas electrónicas, sino más bien están obligados a hacer notas de ventas electrónicas. La pregunta concreta sobre los profesionales, claro, eso sobre las personas, no hay límites o no hay pisos ni techos de ingresos. O sea, todos los profesionales, todos quienes ofrecen servicios profesionales deben emitir facturas electrónicas porque esa actividad está excluida del régimen RIMPE o de los negocios populares. Entonces, eso como primer punto. 29 de noviembre es la última fecha, 30 de noviembre es obligatoria la facturación electrónica. La siguiente pregunta típica después de esto es, oye, pero es que si yo tengo mis facturas físicas, ¿qué va a pasar con ellas después? Nosotros hemos emitido una resolución hace un par de semanas en el cual las facturas prácticamente tendrán validez hasta su fecha de caducidad, de expiración, o hasta que se le acabe en el facturero. Entonces, realmente esta fecha o este plazo, como yo decía al inicio, es realmente más bien para el SRI porque ya no va a dar autorizaciones para emitir facturas físicas. Es decir, aquellas personas que tengan dar la autorización por el SRI, tener, un ejemplo, hasta diciembre del 2022 vigentes sus facturas, pueden seguir utilizando todas sus facturas hasta que se la acaben. Si vienes y me pides el 1 de diciembre una autorización para emitir blog de facturas físicas, ya el SRI te va a decir, no, vaya, saque factura electrónica. Y si te pide el día anterior, si se la das. Es correcto, hasta el 29 de noviembre, hasta el 29 de noviembre es derecho de los contribuyentes y es ley. ¿Y se las vas a dar por un año o se las vas a dar por 90 días? Se da por 3, 6 y 12 meses dependiendo de las condiciones. O sea que en términos reales, perdón que te interrumpa, porque me salta la pregunta, esto se puede patear hasta un año más. Es por eso es que yo digo que este deadline, este plazo es más bien para el SRI y más bien lo que viene de aquí en adelante es la última transición, lo que yo digo, es la última milla. Es muy importante dejar eso claro. Pero Francisco, o sea, ahí yo creo que no sé, pues es cuestión ya dentro del SRI. Si tú quieres que la gente se obligue a llevar la factura electrónica, no creo que llegarías a un año a dar una nueva autorización. A ver, lo que pasa es que es el derecho contribuyente que está establecido en la ley. Y como nosotros hemos dicho, para todas las cosas, tanto para cobrar como para emitir permisos y beneficios para los contribuyentes, hay que estar sometidos a la ley. La ley es la ley y no hay que sobrepasarse ni tampoco hacerse loco con la ley. ¿Esto camisa de fuerza? Entonces, es correcto. Y está bien. Y lo importante decir aquí, junto a eso, porque es una buena pregunta que plantea Ramiro, son 8 años que ha habido transición de factura electrónica. Y tenemos un año más, digamos. Es la última milla. Casi que tendremos 10 años de transición. Eso no se ha visto en ningún país en el mundo, 10 años de transición para la factura electrónica. Entonces, realmente ha sido un proceso bastante largo, bastante anunciado, bastante conversado. Tanto es así que al día de hoy, el 96% de todo lo que se vende en el Ecuador, que estamos vendiendo cifras históricas en el Ecuador, récords de reactivación, el 96% ya se factura con comprobantes electrónicos. Tan esperado, casi como la coronación del rey de Inglaterra. Pero yo creo que es más por cultura que por otra cosa, ¿no? O sea, cambiar justamente de una factura que tú la hacías a mano, digamos, a pasar a una factura electrónica y cuál es la consecuencia, sobre todo cuando te retienen, digamos, valores, ya sea el IVA o por servicios. Entonces, la gente como que, yo ahora como ese cálculo, una de las ventajas de esto de aquí creo que es
que ya prácticamente no haces nada, sino simplemente pones el botoncito y ya hay múltiples el informe es automático mensual. Y también para el contribuyente, o sea, que ya vas a ver casi en tiempo real cuántos ingresos has tenido en el mes, cuántos gastos has tenido en el mes, cómo van tus cuentas. Me parece que es súper interesante. Y también para los contribuyentes a futuro, lo que buscamos es, entre más rápido esté todo el 100% de la actividad a través de factura electrónica, lo que buscamos es, por ejemplo, tomar una gran decisión de eliminar todos los anexos y todas las tramitomanía que exige el SRI para poder cruzar información. Entonces, porque como el día de hoy existe todavía una parte de facturas físicas, tengo que pedirle, oye, mándame un reporte, XLM, Excel o lo que fuere, de todas las transacciones con 10 columnas de fecha, contribuyente, RUC, nombre, valor, IVA desglosado, y le hago, y básicamente hay compañías, empresarios, emprendedores que tienen que tener gente pagada para poder estar enviando archivos de Excel al SRI. Entonces, con la factura electrónica, nuestra visión es eliminar todo ese relleno, esa tramitomanía, y más bien dedicarnos a cobrar los impuestos. Una última punta de mi lado. Sí, feísimo. Se nota. Alguien tiene que hacer. Después contamos el chiste. Sí, pues, que no lo captaron. No lo vamos a aceptar. Bueno, la última pregunta de mi lado es, a ver, hay muchos profesionales que hacen, digamos, distintas formas de cobrar sus facturas. Y te voy a poner en estos casos, vamos a poner la radio, ¿ok? La radio es un canje con X persona, ¿ok? Y esa persona, digamos, o esa empresa recibe una factura de la radio, o en este caso, digamos, de una persona que le presta el servicio. Pero no hay dinero en efectivo o dinero en cheque, sino que es un canje. Es decir, yo le doy un servicio versus un trabajo que le haces a la empresa. En el momento que tú vas a declarar el impuesto a la renta, yo no me puedo dar canje al SRI. O sea, eso tengo que pagarlo en efectivo. ¿Hay alguna manera de que eso pueda jugarse? Bueno, digamos, esas particularidades sí. Lamentablemente no tienen, digamos, se pueden manejar entre quienes comparten un servicio o quienes canjean estos servicios o bienes, pero definitivamente si es declarado como un ingreso, luego tiene que ser compensado hacia el SRI. Lo que se puede hacer, se me ocurre, digamos, aquí rápidamente en esta mesa, es, obviamente hay un ingreso que luego también generará un gasto. Sí, correcto. Entonces, eso para la empresa. Entonces normalmente eso de allí cruzas y vas un poco deduciendo los gastos relacionados a la actividad que estás haciendo. Cruzas cuentas. Ok, listo. Ramiro. Bueno, saliendo de la factura electrónica y un ratito. A ver, no. Yo solo, le permito. Caballero, sí, pero espérame. Hay algo importante que ayer me decía Wendy, y se lo decía Francisco fuera de mí, para que sigas tú. Claro. Hay en el SR, cuando tú sacas una firma electrónica, tienes que pagar por lo mismo, ¿no? Es un servicio que cuesta. Pero el facturero electrónico, mucha gente te está diciendo que te lo hace, y me decía Wendy que te lo hacen en el SRI. Te ruego que le expliquemos a la gente, Josué, y ponga esto para que lo puedan ver. Explica qué es lo que tiene que hacer la gente y qué es gratis. De acuerdo, el procedimiento. Número 1, la firma electrónica. Ningún comprobante o documento puede ser válido sin la firma de quien está emitiendo el documento, y por tanto es necesario la firma electrónica para la emisión de comprobantes de venta electrónicos. La firma electrónica se la puede obtener en el mercado, en cualquier parte. Uno pone en internet, en Google, firma electrónica Ecuador, y le salen varios proveedores de esto. Hay para todos los gustos y sabores. Hay para 1 año, para 2 años, para 3 meses, para 6 meses, para 5 años, todo acorde al presupuesto. Entonces, lo primero es obtener la firma electrónica, que eso es súper importante. También el registro civil a través del Banco Central ofrece también firma electrónica, así que también pudieran ir al registro civil a ver firma electrónica por parte del Estado. Segundo, tienes que tener la habilitación por parte del SRI para poder emitir documentos electrónicos. Eso es el primer trámite, digámoslo así. Para resolver ese primer trámite y ese primer cuello de botella, lo que decidimos en el SRI para eliminar ese trámite es habilitar de oficio en los próximos días a todos los contribuyentes para que puedan emitir documentos electrónicos. Entonces, para evitarles ese paso, más bien el SRI, a todos quienes están listos para facturar electrónicamente, los va a habilitar de oficio, les recibirán un correo, notificación de que estás habilitado para emitir firma electrónica. O sea, para todos. Para todos.
Y lo último, que ahí es lo que mencionas, es ya tener el aplicativo, el programa, como quieras decirlo, la aplicación en tu celular, en tu computadora web, para emitir las facturas electrónicas. Es el facturero electrónico, por decirlo así. Y ahí tienes dos opciones. El primero, el gratuito ofrecido por el Servicio de Rentas Internas, que se llama SRI y Yo, y está disponible en la página web del SRI. Es www.srbi.gov.es. Apenas ingresan ustedes allí, lo primero que van a ver allí es un cuadrito que dice SRI Yo en línea, y allí ustedes pueden facturar en línea de forma gratuita. Pueden crear su usuario, su producto, su RUC, etcétera. Pero también existe para quienes quieren un servicio más sofisticado, más moderno, más bonito, con una experiencia de usuario mucho más avanzada, qué sé yo, o quizás con otros servicios adicionales como con contabilidad y lo que fuere. Existen también en el mercado toda la oferta privada. Entonces, y que en la oferta privada también hay quienes te ofrecen, para quienes, por ejemplo, emiten 2 o 3 facturas al mes o una factura al mes, quieren 20 facturas al año. Hay quienes te ofrecen por una módica suma anual o mensual. O sea, que hay cantidades. Quienes te emiten miles de facturas. También hay esas oportunidades en el mercado. Entonces, realmente, yo siempre digo, si hace 8 años, cuando empezaba esto de recién, te venían y te ofrecían empaquetado todo, la contabilidad del programa, qué sé yo, 10.000 cosas, y era carísimo. Ya hoy en día la verdad es que el costo es realmente... Ahí me salta una pregunta. Así como ustedes autorizan a las imprentas a emitir facturas, hay imprentas autorizadas, ¿ustedes tienen autorizadas a las compañías que ofrecen estos servicios? Es correcto. Para poder estas compañías o aplicativos emitir facturas, ellos tienen que linkearse con el sistema del SRI, entonces ahí hay que hacer una habilitación. Perfecto. Ahora sí vamos a otro tema. Sentado en ese puesto estuvo el ministro de Economía y Finanzas y nos anticipó que va a haber una reforma arancelaria. Dentro de esta reforma arancelaria significa dinamizar la economía, pero el primer impacto es que disminuye ingresos a las arcas fiscales. La dinamización es posterior. ¿Hay alguna, a más de esta reforma arancelaria, que quiero que me rectifiques y me digas fechas si es que va a haber, y en qué rubro será, algún otro tipo de reforma que modifique el pago bien de tributos? Mira que no digo que suba, que modifique el pago de aranceles, porque puede ser que supriman impuestos, lo cual es saludable y lo cual también es una reforma tributaria. De acuerdo, a ver, el tema arancelario no es un tema que me compete realmente, es un tema... Pero los ingresos sí te competen. Es del comercio exterior, y yo tampoco, como SRI, nosotros tampoco lo recaudamos, sino más bien recaudadores SENAE, y eso va directamente al presupuesto. Entonces, pero SENAE es recaudador, pero el que tiene el dueño de la política tributaria de los aranceles es el Ministerio de Producción en conjunto con el Ministerio de Economía. Y yo sé, y efectivamente se está trabajando en una medida de ese tipo para el próximo año. Que sí puedo decir yo que también estamos trabajando con el ministro Rosemena de forma conjunta en equipo para revisar los impuestos distorsionadores que tiene la economía del país. ¿Podría citar algunos? Los impuestos distorsionadores son los impuestos a los consumos especiales y el impuesto a la salida de divisas. Okay. El impuesto a la salida de divisas ya se está reduciendo. El próximo año lo más probable es que continúe esa senda de reducción trimestral. Es a los 25 trimestral, ¿no? Es correcto. Ha bajado ya 4. ¿No? Está en 4, se bajó este año un punto, hoy está en 4. Esperamos que pueda seguir ese cronograma el próximo año o algún otro esquema en que continúe disminuyéndose el ISD. Luego tenemos impuestos distorsionadores, el ICE, por ejemplo, en los cigarrillos, el ICE en los vehículos, el ICE en las bebidas alcohólicas, el ICE en las bebidas azucaradas, que están provocando un problema serio al ser tan distorsionadores, tan distorsivos, están fomentando el contrabando. Fomentan contrabando. Y por lo tanto el Estado empieza ya a perder recaudación en lugar de recaudar más. Entonces nosotros estamos evaluando el mecanismo ideal de una forma técnica de que nos permita reducir el impuesto, pero para recaudar y formalizar más a través de formalizar el mercado. Y eso también esperamos nosotros tener unas propuestas durante este último trimestre para ojalá poderlo el próximo año y empezar a hacer estas medidas que van a seguir impulsando y empujando la reactivación que ya vemos ahorita. 30% más de recaudación, 15% más de ventas que el año pasado, récord históricos de actividad económica en el Ecuador.
¿Algún otro impuesto distorsionador? Has citado dos que ya prácticamente eran conocidos, pero yo creo que en el abanico... Lo que pasa es que existen 4 impuestos en el Ecuador. El IVA, el impuesto a la renta, los impuestos a los consumos especiales y el ISD, más o menos. De ahí luego hay unos que otros que son bien impuestos minúsculos. chiquitos. Que deberían sacarlos. Pero esos son los 4 impuestos más grandes y los distorsionadores son el ICE y el ISD. Entonces ahí es donde estamos nosotros enfocando nuestro trabajo técnico en descubrir formas de poder hacerlo. ¿Hay alguna forma, alguna posibilidad que se acelere el desmonte del ISD? A ver, siempre se están evaluando todas las posibilidades, ¿no? Y todo tiene que ir acorde a la planificación presupuestaria. Hay obligaciones que cumplir, hay inversiones que hacer, hay necesidades que atender de los ecuatorianos y no se puede, y hay que encontrar el equilibrio adecuado entre lo que impulsa la economía y el empleo y los que generan ingresos suficientes para poder atender las necesidades de los ecuatorianos. ¿Las recaudaciones cómo van? ¿Van de acuerdo a lo planificado? Se dice con bombos y platillos que han aumentado las ventas en el Ecuador, casi como que si estuviéramos nadando en dinero. Pero si ha aumentado las ventas puede ser una realidad, pero la torta se ha repartido o sigue mucha gente teniendo el mismo pedacito y se ha incrementado las ventas en las grandes corporaciones. No, ¿cómo está dividido el pastel? Está creciendo a todo nivel las ventas. De enero a agosto tenemos 142 mil millones de ventas, lo cual supera todas las cifras del pasado, prepandemia, pospandemia, preterremoto, postterremoto, todo. Eso es un crecimiento del 16% en relación al año pasado. La activación económica me parece yo que se siente y se evidencia cuando vemos ciudades caotizadas por ciudadanos atendiendo a eventos artísticos, por ejemplo, masivos, luchando y peleando por ingresar por entradas que para atender la escasez tienen precios altos, por ejemplo. Entonces son señales, creo yo, contundentes de que la economía está reactivada y se está moviendo. Y eso ha provocado un incremento también de la recaudación, lo cual es importante. Este año esperamos terminar con una recaudación bruta de cerca de 17 mil millones, lo cual supera bastante lo que se había presupuestado inicialmente. Ok. En este mismo contexto, Francisco Briones, lo que a mí se me ocurre, escuchándote, primero era para hablar de la factura electrónica, y ya hemos hablado y escuchado de este tema. Ramiro y tú han hablado del tema ICE. El ministro, tanto el de gobierno como el de finanzas, vienen siempre igual que tú y tenemos siempre la oportunidad de conversar. El comportamiento la subida de impuestos, porque han incrementado el pago de impuestos, ¿tiene que ver con la mejora de la economía o con la formalización que ha tenido la gente en este sentido en la cultura tributaria? Hay las dos cosas. Yo le decía, la recaudación ha crecido 30% redondeado, digamos, números gruesos en lo que va del año en relación al año anterior. 2/3 partes de ese crecimiento, de esos 30 puntos, es decir, 20 puntos, se refieren a más ventas, a más reactivación de la economía. El IVA está 23% por encima que estaba en el pasado y el IVA no se ha tocado absolutamente nada. Eso es más ventas, más facturación a la vena. Y luego el otro tercio de este crecimiento del 30%, es decir, aproximadamente 9-10 puntos, es lo que se refiere a los cambios tributarios que hubo en diciembre. Y si hacemos todavía más ácidos, ¿cuántos de ese crecimiento por incremento de impuestos es de cada cosa? El 70% de ese crecimiento por incremento de impuestos se refiere a las contribuciones patrimoniales de las personas con más recursos y más patrimonios en el Ecuador. Es decir, sigue lo que se planificó, lo que el presidente Guillermo Lasso quería hacer, es que esta crisis o esta vacunación que costó más de 1.000 millones sea financiada exclusivamente por los sectores más pudientes de la sociedad. Con una pregunta final para concluir con el director del SRI, nacional del SRI. Mucha gente me dice, Francisco, que uno de los problemas que se encuentran o con los que se encuentran en este sentido es que hay profesionales que dicen que son calificados. Mira que te hablo de CPAs, pero se tienen formación de contadores, pero no tributaria.
¿están haciendo algo para quizás hacer un curso o haciendo, no sé, alianzas estratégicas con el Colegio de Contadores, los ingenieros comerciales, para poderle dar camino a ellos y que puedan asesorar bien a las empresas y no cometan errores? De acuerdo, constantemente estamos en eso. Yo en particular ya he estado en varias sesiones con Colegio de Contadores del Ecuador, de Pichincha, del Guayas no me han invitado. Luego también personas no gratas. Luego también la directora jurídica ha estado compartiendo con varios, por ejemplo, centros de mediación, con un foro de asesores tributarios sobre los criterios y los nuevos procedimientos que tiene el SRI, lo cual estamos siempre nosotros conectados con la ciudadanía en ese tema. Un temita siempre, sí, antes de terminar, las devoluciones de IVA para las personas de la tercera edad. Personas, los propietarios, correcto. A ver, explícame. Hemos hecho unas reformas en estas semanas que ya entrarán en vigencia este día 18 de octubre y hay 3 cambios importantes. El número 1 es que hay 2 formas de hacer la solicitud de devolución de IVA para las personas con discapacidad y personas de la tercera edad, que es a través de la web y a través de las oficinas del SRI. El cambio allí es que a través de la web solo se podrán hacer solicitudes con facturas electrónicas. Okay. Es decir, porque como saben, estamos en esta transición. Está hablando para las personas de la tercera edad. Es correcto. Y las personas con discapacidad. Sí, porque te agilita mucho más la devolución. Sí, es correcto. Y para obligarlos también. Si ya tenemos todas las facturas electrónicas, ya el SRI no tiene que revisar nada y la devolución es automática. Okay. Entonces, lo que queremos es eso, que la devolución sea lo más rápido posible. Y luego... Porque había quejas de gente de la tercera edad como Javier Segarra. Y para que se formalice, sí. Como Javier Segarra que no devolvía. Javier que se demoraba el trámite varias semanas. Entonces no podía salir a comer, pobrecito. Entonces luego si tienes facturas físicas, tienes que ir obligatoriamente a la oficina del SRI, hacer tu trámite, coger tu turno, hacer la cola, esperar y dejar entregada la documentación allí físicamente con la solicitud. Ese es el primer cambio. El segundo cambio es que las personas de la tercera edad, y esto sí que gustaría que cada vez se utilice más, el SRI ha hecho esfuerzos para con grandes contribuyentes, grandes cadenas de supermercados, grandes cadenas de farmacias, que es lo más útil, digamos, los alimentos y las medicinas, ya puedan, las personas de la tercera edad el día de hoy ya están haciendo uso de su beneficio de devolución de IVA en el punto de venta. Es decir, vas a comprar y te sale $100 la factura, $12 de IVA y te sale abajo menos $12 de IVA porque se le devuelve automáticamente en el punto de venta. Qué bueno. A las personas de la tercera edad. ¿Qué tienen que hacer para hacer eso? Es ir al SRI una vez y sacar su código de beneficiario, digámoslo así. Entonces con eso va. Lo que hemos hecho es que ese beneficio, a partir también de la próxima semana, lo ampliamos también para las personas con discapacidad. Para que también puedan hacer lo mismo y tengan inmediatamente su derecho de devolución del IVA. ¿Qué tienen que hacer? Lo mismo, ir al SRI, pedir su código de beneficiario y con eso ya van a algunas cadenas de supermercados y cada vez se van a añadir más porque estamos en trámites para eso, pero ya tenemos bandes, algunas que puedan ir y en el momento de la compra pedir su devolución automática del IVA. Me salta una pregunta. ¿Tiene eso algún límite? Le saltan bastantes cosas. No, sí. Es que yo me estoy diciendo, yo puedo llevar a mi madre que tiene 92 años, la llevo al CRI, le saco el código y hago una compra. Pero la salta de aquí, del señor abogado Cepeda, son buenas preguntas, porque es verdad, el límite son $102 mensuales de devolución al IVA. Lo cual aplica de devolución quiere decir que $800 aplica a $800,000 de más o menos. Pero en global o solo en la compra del comisariato. No, pues toda la devolución. Toda la devolución. Ok, listo. Lo cual es bastante, $800,000 mensuales de gasto sobre todo con IVA. Es una pensión de una viuda más o menos media. Porque además ustedes en cuenta. Tengan ustedes en cuenta que y la suya. Tengan ustedes en cuenta que la gran cantidad de alimentos y medicinas no tienen IVA, entonces realmente sí es bastante el $100 para devolución. Porque una persona mayor, una persona o dos personas de la tercera edad mayores, no tienen un egreso porque viven normalmente los dos. Y sí quiero decir una cosa, que todo esto aquí lo hacemos tanto para ayudar a estos grupos porque nos interesa mucho que tengan su beneficio mucho más pronto, mucho más rápido, pero también para luchar contra mafias que en las oficinas del SRI, aquí en Guayaquil, estamos aquí a 2 cuadras, nosotros sabemos, y por si acaso no es que no sabemos, que hay mafias, gente inescrupulosa que van y buscan abuelitos, le dicen te ofrezco $50, te ofrezco $60, ven para acá y te piden una devolución con facturas falsas, con facturas fraudulentas,
para ellos lucrarse y aprovecharse este beneficio injustamente, abusando de las personas de tercera edad y de personas con discapacidad. Entonces, lo que nosotros queremos es luchar contra esas mafias, contra esa corrupción, y digamos, estén advertidos de que vamos a empezar a hacer redadas con la policía para poder capturar a esta gente que está cometiendo delitos. En estos dos últimos casos, tercera edad y el tema de gente, personas con discapacidad, tienen que ser electrónicas, ¿verdad? Tienen que ser electrónicas si es que todas estas controles son electrónicas, que es lo que queremos para que sea mucho más fácil. Rápido, sea mucho más rápido. Y decirle que a las personas con discapacidad esto las va a ayudar porque su movilidad a veces no es siempre la más fácil, o sea, va a ser un tema muy bueno. Yo lo felicito. Y complemento la pregunta que te hice, la persona tiene que ir físicamente a la compra, porque por ejemplo, un discapacitado tiene el código, pero está anclado en una cama, ¿cómo va a ir a comprar? Normalmente puedes tener un representante para que haga la compra, en algunos casos. ¿Cómo tendría que hacerlo? ¿De una Con vez? el código. Con el código se registra también la persona, el apoderado o el tenerlo claro. Que es el mismo caso cuando tiene una persona que no puede manejar y necesita a alguien que la maneja y tiene su carnet de discapacidad. ¿Por qué tiene que ser presencial? ¿Por qué no puede ser a través de la web? ¿Qué cosa? Y sacar el código. Porque no nos hemos preparado todavía tanto para eso, pero obviamente nuestra visión es pero avanzar en ese camino. Le estás complicando a la gente con discapacidad. Claro. No, y a la persona mayor también. Este es el primer. A mi madre, por ejemplo, caminar este es el primer paso, pero estamos caminando en esa digitalización de cada vez eliminar los trámites. No, tienes que molestarlo para que la atienda y rápido. Gracias, Francisco. Gracias a ustedes. Muy interesante. Pagamos corte, regresamos enseguida. Estamos en el Diálogo 98.9. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de